Saludos, muy buenas tardes amigos televidentes. Gracias de nuevo por estar ahí en el asiento en el sillón de su casa o encima de la cama o donde usted quiera para compartir con nosotros este programa preparado con tanto cariño para todos ustedes. Buenas tardes, Dorita. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí contenta de poder juntarnos como cada semana para compartir contenidos de importancia para cada uno de nuestros amigos televidentes. Sí, y contenidos variados en el área de la salud, porque hoy podemos hablar de un tema, mañana el próximo fin de semana de otro, y la gente siempre pendiente a los temas, porque no lo comentan, Sí. nos piden incluso que traigamos invitados de diferentes áreas de la medicina, y eso nos hace sentir muy bien. Esta semana, en estos días estuve mirando en casa un programa de panel sobre lo que es la televisión. Y si hacer televisión educativa era aburrido, si uno estudió televisión, lo que estamos haciendo. Y yo decía, bueno, en el caso de Doris y el mío que nos ocupa, nosotros hacemos un programa educativo en salud. No tenemos vulgaridad, a propósito de esa vulgaridad que hay tanto en la televisión. Si bien no estudiamos televisión, somos periodistas profesionales y hacemos un esfuerzo por contribuir a aportar un granito de arena, que la gente aprenda ese componente tan importante que es a cuidar su salud. Porque si tú no tienes salud, bueno, ¿cómo es la vida? No, es lo más importante en la vida. La verdad que sí, puedes tener dinero, puedes tener todo lo que tú quieras en la vida. Si no tienes salud, no puedes disfrutar. Y hablando de salud, Altagracia, vemos que se habló mucho al principio de los temores con el virus el Zika virus. Está en el país, está circulando, pero no ha tenido ese arrastre, ¿verdad? Sobre todo sentirse en los hospitales, porque tal como se había dicho, y habíamos comentado tú y yo muchas veces también, los síntomas son más leves que los otros virus como el dengue, la chikungunya, que son por el mismo mosquito transmisor, pero está circulando, o sea, no significa que no esté. La gente debe seguir teniendo las medidas de prevención. Así es, y el gobierno, a través del Ministerio de Salud, pues está arreciando las medidas de control y de prevención. El problema sigue siendo, Dori, mira, comienza prácticamente la sequía en el país, la escasez de agua y todo eso, y uno tiene que ver si las otras instituciones, como hemos hablado nosotros tanto en otras ocasiones, si las otras entidades del gobierno, las empresas hídricas, sobre todo y los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen la disponibilidad de agua para que este 2016 no sea lo que fue el 2015 en materia de dengue y de chikungunya, no tanto, porque fue el 2014. La chikungunya realmente los casos son mínimos, los que se están presentando, precisamente porque le dio al más del 70% de la población, y al ser un solo serotipo, pues no repite a las personas que le dio. Pero sí, la amenaza del Zika virus sigue latente, o sea, lo importante es que las personas mantengan activas, también por el mismo dengue, como tú bien lo decías, Tati, las medidas de prevención, de no acumular agua en sus casas, de limpiar los entornos, que los ayuntamientos recojan las basuras de las calles para evitar cúmulo de agua o espacios donde haya criaderos del mosquito transmisor, para que realmente este año, como dices tú, realmente no tengamos un año epidémico sobre dengue y esa otra enfermedad. Conviene recomendar además a nuestra población, a la ciudadanía, a las madres y padres de familia, a los hijos, incrementar las medidas de higiene. En las últimas 4 semanas, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública reporta más de 67,000 casos diarreicos. Y entonces sí conviene que de manera individual, la salud también tiene un componente alto y principalmente individual, cuidemos el lavado de las manos, cuidemos las ensaladas, cuidemos lo que comemos, lo que come la gente que come en la calle, o sea, cuidar todas esas cosas porque ha habido un brote importante. Realmente la salud es lo que tú dices, la familia juega un componente fundamental al momento de garantizar la salud de todos sus miembros, ¿verdad? Y la diarrea está muy vinculada a la higiene. Así es. A consumir alimentos que no estén bien lavados, bien hervidos, que el agua esté contaminada. Y dentro de esto pues tenemos el cólera que sigue latente en nuestro país. Hemos visto en las últimas semanas brotes en cárceles, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucho hacinamiento e insalubridad. O sea, justo lo que tú decías, ¿verdad? Exactamente. Que es fruto de eso. Bueno, pues nosotros con estos comentarios nos vamos a la pausa y entonces venimos con una entrevista que usted juzgará si es interesante o no para su salud. Un experto como lo que acostumbramos a brindarle a ustedes cada sábado. Volvemos ahora.
continuamos en 2x3 en TV y le damos paso a la entrevista del día, que es con el doctor Héctor Martínez, presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología, con quien vamos a hablar de eso que conversábamos al principio, de mucha educación en temas de salud. Y en esta ocasión le toca a los riñones, doctor, que tanto nos preocupa a todos. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas a ustedes, me siento realmente afortunado de poder contribuir a la teleaudiencia, sobre todo con dos personas hermosísimas del periodismo y la televisión dominicana. Muchas gracias, doctor. Y vamos a comenzar justamente por la parte científica y la parte académica. Tan importantes son las enfermedades y las infecciones, ¿cómo le llaman ustedes el tema del Congreso? Injuria renal aguda. La injuria renal aguda. Que el país es sede de un congreso sumamente importante por el cual vamos a comenzar y usted nos va a decir qué es, cuándo es, quiénes vendrán, etcétera. Precisamente nosotros como República Dominicana, como nación, tenemos un compromiso de suma importancia y por ende nuestra Sociedad Dominicana de Nefrología, que es la realización del 10º Congreso Latinoamericano de Injuria Renal Aguda, que se va a celebrar del 14 al 17 de abril próximo en Bávaro de Punta Cana. Con este congreso que realmente tiene una dimensión extraordinaria por la cantidad de expositores que se darán cita en el mismo, va a estar acompañado de lo que es un curso precongreso, adornado con este curso precongreso, con los miembros de la Sociedad Americana de Nefrología, que van a ser lo que llamamos el ACN Highlight, que no es más que resumen de lo que hacen durante todo el año el Congreso Norteamericano de Nefrología. Hacen un resumen y estos conferencistas vienen a nuestro país, en esta ocasión con motivo del Congreso Latinoamericano, para darse cita en el mismo con los temas de relevancia, los temas puntuales y las últimas investigaciones. Doctor, cuando hablamos de injuria, antes de dar más detalles del Congreso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos de un daño. Injuria y daño, injuria es sinónimo de daño. ¿Insuficiencia, doctor? No. No necesariamente, porque la injuria puede llevar a la insuficiencia. Realmente hablamos de una insuficiencia cuando ya se colapsa la capacidad funcional o de funcionalidad de un órgano. Esa es ya la insuficiencia. Entonces hablamos de injuria cuando hay un daño per se. Ese daño o esa injuria está hecha, pero puede llevar realmente a la parte terminal, que es la insuficiencia. En injuria la persona no se dializa, o sea, no requiere de dializarse, ¿o sí? Dependiendo de en qué momento se hace el diagnóstico certero y en qué momento preciso se pueda derivar al médico especialista, en este caso al nefrólogo, para hacer la terapia de lugar. Tenemos una injuria, si actuamos a tiempo, le quedamos arriba a ese proceso patológico, podemos revertir el cuadro clínico sin necesidad de diálisis. Ahora, cuando ya el diagnóstico se hace tardío o el paciente, por la propia idiosincrasia del paciente, no responde adecuadamente a las terapias convencionales y se pierde la funcionalidad del riñón, necesariamente tenemos que ir a la terapia de diálisis. Vamos a seguir con el desarrollo de esos aspectos importantes de la economía del riñón, como dicen ustedes. Sí. Pero díganos, doctor, alrededor de cuántos especialistas vendrán al país y algunos de los temas que tratará este congreso. El Congreso de Injuria Renal Aguda, el latinoamericano que vamos a tener acá el próximo mes, tiene la relevancia de que traemos para nuestro país por primera vez al recién finalizado presidente de la Sociedad Mundial de Nefrología, el doctor Giuseppe Remusi, un italiano de mucha valía en términos de investigaciones científicas, de publicaciones médicas. Junto con él otro italiano, el doctor Claudio Ronco, quien es el pionero de lo que llamamos la terapia de sustitución lenta de la función renal o de la hemodiálisis lenta. Y también tenemos al doctor Ravi Mehta, que ha sido el propulsor de un lema, por decir un eslogan, Zero Rate 25, que no es más que cero muerte para el 2025 por enfermedades prevenibles, entre ellas la injuria renal aguda, y que ha sido tomada como estandarte por la Organización Mundial de la Salud para promover la prevención
de la salud renal en todos los órdenes. Maestros en esta especialidad, ¿verdad, doctor? Obviamente, pero además de esto tenemos un grupo de médicos europeos, mexicanos, bueno, en fin, de toda Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil y canadienses que estarán con nosotros compartiendo el escenario principal del centro de convenciones que vamos a desarrollar nuestro evento. Alrededor de 30 expositores internacionales estarán con nosotros compartiendo los temas científicos de último momento en nuestro congreso. ¿Y está dirigido a qué tipo de público, doctor? ¿Médicos, nefrólogos, estudiantes de medicina? Está dirigido fundamentalmente a lo que son los médicos nefrólogos y los médicos intensivistas, médicos que hacen intervencionistas, algunos cardiólogos intervencionistas que estarán con nosotros también, los médicos internistas y, por qué no, los médicos generales y aquellos estudiantes de medicina que quieran enriquecer el acervo científico de su profesión. De diferentes países entonces vienen a participar, ya no solo acá como expositores, sino a participar. También vienen miembros como oyentes, exactamente. Participantes. ¿Y los días? 14, 15, 16 y 17 de abril de este año. Doctor, y además de la injuria, ¿qué otros temas fundamentales van ustedes a tocar en este congreso? Tocaremos temas puntuales como la glomerulopatía, las enfermedades del glomérulo, que es la parte funcional del riñón. Trataremos ahí lo que son las terapias dialíticas, también el desarrollo del mecanismo del balance de agua o de líquidos en el organismo, porque no solamente los riñones es, como decimos, ver la producción de orina, sino que tienen muchas funciones hormonales. Los riñones son responsables del balance orgánico entre los líquidos y el mismo plasma, la sangre. También vamos a tocar temas ahí referentes al trasplante renal, a la terapia de sustitución lenta, de diálisis, y todo lo que es nefrología clínica en sentido general. Doctor, por lo general, en la jerga médica, si se puede decir, los escucha a ustedes relajando uno con otro y dicen los neurocirujanos, ¿qué es lo que es ser cardiólogo? Eso es administrar un aparatito de este tamaño. Y los neurocirujanos creerse que son lo máximo en medicina. Y entonces, tomando esa jerga médica, digo yo, ¿qué tan importante es el nefrólogo, el médico y ese órgano? ¿Importa? ¿Es tan importante como el cerebro? ¿Tiene menos importancia o cómo es la cosa? No. Afortunadamente todos los órganos son importantes. O sea, cada uno ejerce una función determinante para poder mantener saludable a un organismo, a un ser humano. Que ninguno está sobrando ahí, doctor. Ninguno sobra, todo fue hecho a la perfección. Exacto. Y entre uno y otro se complementan. Sí. Cada uno tiene que ver con alguna función directa con uno que otro órgano. Cuando se daña el corazón, se afecta el cerebro, se afecta el riñón, se puede afectar el pulmón y así esa vinculación entre uno y otro. Pero los riñones tienen una particularidad especial y es que son los responsables, a través del mecanismo de filtración, de absorción, de eliminar las sustancias nocivas o el tóxico que genera nuestro organismo, que lo produce el propio organismo, pero también de toda la alimentación inadecuada que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo. Los riñones se encargan de depurar, de filtrar. Es como el colador que tenemos en la cocina, que se eliminan, ¿verdad? Por decirlo así, se van eliminando a través de esa filtración esos productos de desechos o tóxicos para el organismo a través del riñón. Pero no solamente esto, sino que, como decía en un momento, tiene funciones hormonales. Exacto. Son los responsables de una hormona que se llama la renina, que estimula la subida de la presión. O sea, la hipertensión arterial es responsabilidad de una sustancia que el riñón la produce, que se llama renina. Por eso la vinculación estrecha entre el riñón y el corazón. Perfecto. De hecho, yo siempre tengo como un cliché, cada día los nefrólogos tenemos que ser más cardiólogos y a su vez los cardiólogos más nefrólogos. Porque está muy vinculado, doctor, ¿verdad? El incremento en la presión arterial con la función del riñón, entonces. Evidentemente, realmente la cuarta parte, o sea, el 25% de lo que llamamos el gasto cardíaco, o sea, de lo que pulsa el corazón o de lo que bombea el corazón, tiene que ser filtrado necesariamente por el riñón. Pasa por el riñón para a su vez depurar que esta sangre buena regresa al organismo, estas son sustancias malas y se van a eliminar a través de la orina.
Perfecto. ¿Cuáles son las enfermedades, las complicaciones más frecuentes cuando hay un problema en el riñón? Del problema del riñón hay muchas variedades, porque tenemos de una simple, por decir simple, infección urinaria. Cuando digo por decir simple, no es que tan simple, porque cuando no es tratada adecuadamente con el tiempo, puede llevar a la cronicidad y llevar a ese paciente a diálisis. Perfecto. Pero tenemos desde las piedras en los riñones, las infecciones urinarias, enfermedades sistémicas como el lupus que dañan el riñón, tenemos las enfermedades propias del riñón como son las glomerulopatías, pero además la parte final de esta patología, que es la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica. Entonces, lo más importante de todo es la prevención. La prevención a la población, la prevención para evitar caer en estos tipos de patologías. ¿Cómo se cuida el riñón, doctor? La mejor medicina, la más barata, la tenemos en la casa, que es tomar agua. Okay. Agua. Recomendamos 8 o 10 vasos de agua al día a la población para que esos riñones se mantengan totalmente lubricados. Perfecto. Lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad deshidratada, preferimos almorzar con una soda, Exacto. con una bebida gaseosa, con jugo artificial y no con un jugo natural y mucho menos con el agua. O sea, no bebemos la suficiente cantidad de agua. Pero también orientar, sobre todo a las mujeres, a evitar la retención urinaria, evitar aguantar la pipí, como decimos en término popular. Sí. O sea, hay que tratar de orinar, no retener esa orina porque se orina precipita y conlleva a procesos infecciosos. Evitar automedicarse. De cualquier dolor, nuestra población comienza a tomar medicamentos y hay medicamentos de estos que son muy nefrotóxicos, es decir, que hacen daño gravísimo a la función del riñón. Perfecto. Ante cualquier situación, acudir tempranamente al médico, que con la responsabilidad profesional derivará a tiempo al nefrólogo en este caso, para evitar que colapse la función del riñón. Doctor, cuando una persona toma agua, inmediatamente quiere ir al baño a orinar, esa función de orinar mucho, alguna gente dice, no, estoy orinando mucho, parece que estoy mal de los riñones, ¿eso se vincula realmente o no? Todo dependiendo, nosotros tenemos en los riñones, en la orina, ¿verdad?, lo que se llama la densidad urinaria. Y la densidad urinaria tiene mucho que ver con diferentes patologías. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, hay una densidad urinaria baja. El paciente diabético orina color transparente prácticamente, o sea, casi como el agua destilada. Entonces, aumenta la producción de orina por el propio proceso patológico de su enfermedad base, que en este caso es la diabetes. Pero también tenemos cuando hay ingesta excesiva de líquido, cuando sobrecargamos de volumen nuestro organismo, o cuando tomamos, por ejemplo, en el caso de cuando uno toma mucha cerveza, mucho alcohol, nos da el deseo continuo de orinar por estimulación de una sustancia, vasopresina arginina, o la hormona antidiurética, que hace que aumente la producción de orina. Pero ojo, es importante determinar que si estamos produciendo mucha orina durante la noche, nos despertamos mucho durante la noche sin haber consumido o ingerido suficiente agua antes de acostarnos, si orinamos mucho durante la noche, es un dato importante para acudir al médico nefrólogo porque algo no está mal, algo no está bien, perdón, y puede colapsar la función del riñón y llevar a ese paciente a diálisis. Okay. La orina, perdón, Altagracia, para hoy terminar con lo de la orina. Bien. La orina, doctor, ¿cuál es el color que debe tener? O sea, que no te llame la atención, que diga, bueno, esta es la orina normal. Es un color, hay 3 colores que se consideran normal de orina, un color amarillo normal, amarillo no intenso, como vemos comúnmente, hay un color ambarino y hay un color pajizo que se consideran normales en el riñón, todo dependiendo de la densidad, pero ya eso es una parte un poco compleja entrar en esto. Sí. Pero cuando el riñón comienza una persona a orinar muy clara, o sea, como transparente, como agua, sí, es que la densidad está muy baja y algún proceso le está afectando. Puede ser un proceso febril, puede ser un proceso de diabetes o consumo excesivo de líquido, ¿verdad? Pero también cuando la orina se pone muy turbia, muy oscura, un color anaranjado intenso, o sea, color mamey, algo así, también dice que hay una concentración alta de solutos que puede estar llevando a un grado de deshidratación, y ese grado de deshidratación, por ejemplo, esas personas que se van en yola, orinan de manera bien oscura por el grado de deshidratación y colapsan los riñones y entran en una injuria renal aguda a propósito.
Pero hay otras patologías, si se orina color Coca-Cola, color chocolate, o sea, color amarronado, es un dato, un indicio de que también está colapsando la función del riñón. Cuando orinamos, aparte del color, con mucha espuma, como si fuera clara de huevo, es la presencia de proteínas, en este caso de albúmina, que se está eliminando y que no debe ser eliminada en condiciones normales por un riñón. Entonces, la orina es un indicador importante para el nefrólogo. Decimos que es la prueba más fácil de realizar, la más sencilla y la más barata. Hasta los brujos en los campos tomaban la orina. Porque la orina, no solamente en el examen de orina, no solamente es para ver problemas de riñón, sino que nos orienta hacia cualquier patología metabólica, cualquier patología que no solamente es intrínseca del riñón. Problemas hepáticos, problemas de diabetes, problemas cardíacos, en fin, problemas de artritis. O sea, vemos una serie de expresiones que los arroja un simple examen de orina y nos orienta hacia una patología. Pero la orina es un desecho del cuerpo, ¿cierto? Es un desecho. Es un desecho, es algo que nos sirve. Porque sé que alguna gente todavía tiene la costumbre de usar la orina con fines terapéuticos. Existe la uropatía, que es una homeopatía y uropatía, que son, decir así, algunas personas que les gusta consumir inclusive su propia orina con fines terapéuticos. Pero la orina es un producto de desecho. Pero el 95% de la orina es agua, solamente apenas el 5% es el soluto que se va eliminando. Exacto, ¿qué desecha la orina, doctor? Ese 5% que decía usted. Va eliminando ácido úrico, va eliminando amoníaco, amonio, va eliminando urea, va eliminando todo lo que son los productos tóxicos que se puedan retener en el organismo, va eliminando la sal, que cuando no orina adecuadamente el paciente lo va reteniendo, y eso es la causa, junto con la restricción de líquido, de agua en este caso, que provoca la hinchazón en el cuerpo de los pacientes. Entonces el riñón va eliminando todos esos productos de desecho a través de la orina, pero cuando se pierde la capacidad de funcionabilidad, entonces esos productos no tienen cómo salir. Exacto. Digo, cuando usted va alguna vez, pues todo el mundo hemos ido al río, a la playa, hemos tomado un poco de arena para tirarlo a alguien, vemos como cuando tomamos arena, se nos escapa por la rendija de los dedos agua con arena, pero cuando abrimos el puño nos queda arena húmeda. Y eso mismo ocurre en el riñón cuando colapsan, cuando no pierde. Usted está orinando, yo estoy orinando, sí, pero no estoy depurando. O sea, yo estoy orinando toda esa sustancia. Porque va el 95%, como decía, es agua, va eliminando agua, pero el tóxico se queda como reserva. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato, siguiendo hablando de ese tema interesantísimo de la orina, que uno casi no le da tanta importancia. Regresamos en un momentito. Gracias por mantenerse ahí, mantener su sintonía en esta conversación que les dije que ustedes juzgarían si era importante o no para todos. Con el doctor Héctor Martínez, presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Doctor, ¿quiénes se enferman más de cualquier tipo de enfermedad renal, el hombre o la mujer, y por qué? La proporción, de acuerdo a la patología, viene siendo prácticamente similar. Pero hay enfermedades, por ejemplo, infecciosas, donde la mujer es más proclive a presentar la infección por la estructura anatómica propia del organismo. Por ejemplo, el órgano genital de la mujer es un órgano cerrado, es un órgano interno, está protegido por lo que llamamos los labios mayores, labios menores, y el propio epitelio que tiene la vagina siempre está húmeda, siempre está caliente, y eso ayuda, contribuye a la formación o al crecimiento de cualquier bacteria. Pero sobre todo porque, y debo edificar quizá a la ciudadanía en esto, la vagina y el ano son dos agujeritos que están uno al lado del otro. Sí. Cuando nosotros tenemos algún tipo de, vamos a evacuar, por ejemplo, aunque nos higienicemos bien el área anal, siempre quedan residuos, partículas de heces fecales que se quedan alojadas. Al tener anatómicamente la vagina esa desventaja de ser un órgano interno y estar tan pegadita, tan cerca del ano, normalmente las mujeres se duchan de atrás hacia adelante, es decir, desde el ano hacia la vulva. Y como consecuencia,
arrastra partículas, esos residuos van a penetrar del ano, desde el ano van a penetrar a la vagina y ahí empieza el crecimiento. Contamina. Va a contaminar todo lo que es la vía urinaria que empieza con la entrada en la vagina. Perfecto. Por eso recomendamos a nuestra paciente, y aprovecho para recomendar a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, que deben higienizarse desde adelante hacia atrás. Aunque sea más incómodo, tienen que hacerlo desde la vulva hacia el ano. Por otra parte, como decía, no retener mucho la orina, tratar de orinar, o sea, evacuar la vejiga en la medida de lo posible. Tomar muchos líquidos, evitar el consumo de bebidas o de comidas picantes, evitar el consumo excesivo de café, porque también irrita lo que son las uretras o lo que es la uretra. Y sobre todo, en la mujer que tiene vida sexual activa, recomendamos, previo al coito, es decir, a la intimidad, poder orinar e inmediatamente termina la intimidad, no importa que sea un coito repetitivo, y me perdonan que hable de este término acá, no, pero está bien, es educativo. Debe doctor. evacuar la vejiga, porque está demostrado que el semen es rico en caldo o en alimentación para que la bacteria se alimente de ahí y pueda entonces desarrollar infecciones. El baño, inclusive limpiar y higienizar después de la relación sexual. Exactamente, es lo que recomendamos para evitar en las mujeres sobre todo esto. En esas infecciones en los hombres es más difícil, a menos que tengamos promiscuidad, porque tenemos quizás la ventaja de que nuestro órgano genital es colgante, es externo, y tiene una dimensión de unos 14, 15, 16 centímetros, lo que es la puerta de entrada de la uretra antes de llegar a la vejiga. Por tanto, no es frecuente. Está más protegido. Está más protegido, los hombres estamos más protegidos de esto, a menos que tengamos actividades promiscuas. Qué importante. Yo particularmente estoy aprendiendo mucho y quiero aprovechar para hacer otra pregunta. Doctor, en el caso de las bebidas edulcorantes o los refrescos, como le decimos popularmente, o el alcohol, ¿cuál es el daño directo? Porque te dicen mucho, no es refresco de botella por los riñones. ¿Hay una investigación que diga que ciertamente afecta en una industria que te promueve los refrescos por donde quiera? Todos los colorantes y saborizantes son sustancias químicas, y todas estas sustancias químicas pasan por el riñón, se filtran, pero quedan como depósitos formando cristales de sales que finalmente se van a consolidar para formar piedras en los riñones. Hay algunas bebidas que tienen un compuesto que se llama citrato, que evita en este caso la formación de piedras. Son uno que otro tipo de bebidas light, que quizás son las que uno puede recomendar. Si vas a tomar una de estas bebidas, trata de que sea light, porque tienen algunos un contenido de citrato, y esto ayuda a que se retrase la formación de cualquier cálculo renal, cualquier piedra. ¿Y el vino, el alcohol? Y el alcohol, obviamente, tanto el alcohol contribuye, ¿verdad? También a colapsar. Cuando tomamos alcohol en exceso, pues si tomamos una copa de vino, si tomamos un traguito social, no es que nos va a perjudicar nuestros riñones, pero sí cuando todo en exceso contribuye al daño. El alcohol también es un factor, así que igual que el tabaco, está demostrado la insuficiencia renal. O sea que todo, doctor, los riñones están muy vinculados a todas estas cosas, entonces, ¿verdad? Todo llega hasta ahí, podríamos decir. Todo llega al riñón. Todo llega al riñón, porque es el filtro del cuerpo. Tiene que colar todo. Okay. Hacer como un chiste que vi en las redes sociales que dicen una sola copa de vino, y entonces el tipo buscó una copa de la grande, por supuesto. Sí. Doctor, en la incidencia de las enfermedades renales en el país, ¿de qué nos hablan los números? Nosotros tenemos actualmente en nuestro país una prevalencia, incidencia de 250 nuevos casos por millón de habitantes. Por millón de habitantes. Esto es alarmante y se hace prácticamente insostenible. Si tenemos una población de 2 millones de habitantes, vamos a tener anualmente entre 2.500 pacientes que van a requerir tratamiento de diálisis. Eso es lo que tiene el sistema de salud, 2.500 actualmente, Actualmente. Nosotros tenemos, la prevalencia son 250 nuevos pacientes por millón de habitantes. Pacientes por año. Pero la OPS ha establecido que para el año 2019, es decir, dentro de 3 años, vamos a tener 700 nuevos pacientes por millón de habitantes. Algo extremadamente alarmante, muy alto, que se hace insostenible para todo sistema de salud. De manera que nosotros, la prevención en la enfermedad renal es de suma importancia, y sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud considera
la enfermedad renal una epidemia mundial increciendo, o sea, Creciendo cada día siempre. creciendo más. De tal forma, por decirlo así, que 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad renal. Y lo preocupante de todo esto es que el 90% de quien tiene la afectación desconoce que tiene el problema. Y entonces por eso llega tarde al médico, porque en la mayoría de los casos son asintomáticas, es decir, que no presentan sintomatologías. Síntomas. Llegan tarde al médico para entonces poder detectar a tiempo la enfermedad y derivarlo. Doctor, ¿y el sistema de salud no tiene una responsabilidad de salir a buscar, diría yo, identificar tempranamente, no esperar La que el detección. paciente llegue al médico ya en condiciones avanzadas, como ocurre? Eso debe ser realmente una campaña, la campaña de prevención de todas las enfermedades, no solamente las enfermedades de riñón, sino de Sí. todas las enfermedades. Lastimosamente el presupuesto de salud nuestro en el país es apenas de un 2.2%, o sea, menos de un 3% Sí. es el presupuesto de salud. Y El paciente le llega explotado ya. llega el paciente cuando llega a nuestro país, a nuestro consultorio, llega el paciente explotado. Llega Ya con el pocas paciente opciones, ¿verdad? Con pocas opciones de poder resolver. Que recordemos que no tenemos un modelo de atención primaria, Es así. donde la gente cuide su salud a nivel primario. Así Y es. se identifica a tiempo cualquier problema. Doctor, ya cuando un paciente le llega, como dice usted, ya en condiciones muy avanzadas, explotado, como dice Altagracia, ¿cuál es la solución? ¿Hay terapias que no tienen que ser necesariamente diálisis? ¿Hay terapias previas a esto? ¿Cómo lo manejan ustedes? Como yo le decía hace un momentito, todo depende en qué estadio o en qué momento ese paciente llega. Llegue. En el tratamiento de enfermedades renales tenemos el tratamiento conservador, ¿verdad? O médico de mantenimiento, y el tratamiento ya de sustitución de la función renal, que es lo que se conoce como diálisis. Sí. El paciente llega, lo primero que hacemos es con tratamiento conservador para tratar de Eso es recuperar. pastillas, medicamentos. Con medicamentos, exactamente, pastillas, dieta, ejercicios, Perfecto. cambiar algunos hábitos que se puede, o sea, cotidianos que pueda tener el paciente. Y realmente cuando todas estas medidas no pueden funcionar adecuadamente porque el riñón ya está en una etapa de colapso, en etapa ya irreversible, necesitamos el tratamiento de sustitución de la función renal que se llama diálisis o trasplante renal. Perfecto. Y debo señalar que hay un temor en la población Al de trasplante. diálisis, no, de la A diálisis, la diálisis. diálisis. que todo el que se dializa se muere. Eso es incierto. Nosotros no somos verdugos que estamos llevando a alguien al paredón o a la guillotina, porque para eso le decimos al paciente, no, mire, usted ya tírese del puente, muérase. No se someta a esto. Claro, la diálisis es un tratamiento. Así como nosotros nos colocan unos lentes cuando no podemos tener una buena visión, nos colocan una prótesis dental, nos hacen un cateterismo, un stent, el que no pueda caminar le colocan una muleta o un andador. La diálisis es un tratamiento. Nosotros nos dializamos todos los días, 365 días al año, porque cada vez que estamos parados frente a un sanitario y estamos orinando, estamos haciendo diálisis. Diálisis es eliminación, limpieza del organismo, ¿verdad? A través de la orina. Cuando colapsa la función del riñón, vamos entonces a esa terapia que es de sustitución o de reemplazo de esa función perdida del riñón, que es lo que popularmente se conoce como diálisis, pero el nombre real es riñón artificial. Riñón artificial. De manera que no es una condena, es una terapia. Obviamente que si usted o la población se lleva de todo el mundo, de todo su entorno, que lo van a negativizar en la toma de decisión, llega tardíamente al nefrólogo y lamentablemente no tenemos la varita mágica para decir abracadabra. Ya el paciente llega con mucho compromiso en otros órganos y puede fallecer en el terapia de diálisis, pero no es la diálisis que lo está matando, doctor. son las comorbilidades, aquellas afecciones que traen complicaciones que ya el paciente llega tardíamente donde el nefrólogo. Doctor, ese riñón artificial, esa máquina que la gente se conecta por 4 horas, ¿verdad? ¿Cuál es la función de esto? La persona no orina, sino que es a través de la sangre, entonces, que se hace el proceso. El proceso de diálisis hay dos modalidades. Lo que es la hemodiálisis, que es la que acaba de mencionar. La de la máquina. El paciente se conecta a una máquina, necesariamente tiene que estar en un centro público-privado de asistencia para colocarse a la máquina por 3 veces a la semana durante 4 horas, es decir, son 12 horas semanales, lo que optimiza su calidad de terapia. Y en este tratamiento se va
por decir así, lavando la sangre, lavando la sangre para que la comunidad entienda, lavarse la sangre, sacar el tóxico que tiene el organismo, lo va eliminando, lo va oxigenando, va limpiando esa sangre y nuevamente ya esa sangre lavada, por decir así, retorna nuevamente al organismo. La otra modalidad es la diálisis peritoneal, que es otra modalidad que ha venido a ayudarnos muchísimo porque la demanda que tenemos es mayor que la oferta en la estructura dialítica del país. Y la diálisis peritoneal tiene la bondad de que es una diálisis peritoneal porque el paciente se le coloca un instrumento, un aditivo, o sea, un dispositivo a nivel de la barriga, es ambulatoria. Y tiene la ventaja de que es ambulatorio, el paciente la puede realizar en su propia casa, con un entrenamiento que se da al paciente y al familiar, y esa diálisis optimiza esa calidad de vida del paciente, además que le da independencia, porque el paciente no tiene que estar circunscrito a un centro asistencial, sino que en su propio hogar se programa, se organiza, hace su terapia de su diálisis peritoneal, acude a su trabajo, puede ir a cualquier centro de diversión, puede ir de vacaciones a un resort, a un campo, inclusive puede salir del país y garantiza. ¿Y esa, doctor, es también 3 días a la semana o diario la peritoneal? La peritoneal se hace diario. Diario. 3 o 4 veces al día, pero programado. Es como si tuviera el paciente orinando 3 o 4 días, 3 o 4 veces al día en su casa. Y la otra modalidad, que es mucho más económica que toda la diálisis, y quizá la más importante, es el trasplante renal, ¿verdad? Cuando un paciente se trasplanta, ya ese paciente es un ente productivo, es un ente que un ser humano que se está reincorporando a la sociedad, va a producir, va a trabajar, no va a ser una carga para el Estado ni para su familia, porque ya puede trabajar. Obviamente que este paciente se orienta hacia cómo debe preservar ese órgano que será colocado en el organismo. Doctor, denos un permisito para que sigamos hablando sobre el tema del trasplante, que es tan necesario e importante en nuestro país. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos en 2x3 en TV conversando con el doctor Héctor Martínez, nefrólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Doctor, sobre el trasplante renal, ¿qué tan importante es para el paciente que está en tratamiento de diálisis poder acceder al trasplante? ¿Cómo le cambia esto la vida? Generalmente invitamos a la población a que nuestros órganos, una vez vayamos a partir, no nos lo llevemos a la tierra, no al cielo, no a la tierra, que no sea comida de gusano. Donando un órgano o un tejido, podemos darle una esperanza de vida a un ser humano que lo esté necesitando. Por tanto, el trasplante realmente viene siendo una opción terapéutica cuando colapsa esa función de riñón. Y el paciente que está sometido a diálisis, el paciente que tiene una enfermedad renal en estadio terminal, ojalá pudiese ser trasplantado para, como decía hace un momento, reinsertarse nuevamente a la vida que él normalmente llevaba, siempre y cuando mantenga una vida sana. El trasplante renal se hace de dos formas. Del paciente o del donante vivo relacionado. Es un padre, madre, un familiar, hermano, hijo, que le dona por amor ese riñón a ese familiar que sí lo necesite. Y la otra forma de trasplante, de captación de donante, es el donante fallecido, donante cadavérico, que es cuando por ejemplo en el caso de algún motorista, algún traumatismo, sufre pérdida o muerte cerebral y que ya tenga el consentimiento previo o consentimiento familiar de hacer la donación, que un equipo de peritos determine que hay muerte cerebral y que sepa que ese equipo que determina muerte cerebral no tiene nada que ver con los equipos de trasplante. Ese órgano se le puede colocar al paciente y ya hace su vida normal. Si se cuida el paciente, ¿sería para toda la vida ese órgano? Para toda la vida. Y tenemos buenas experiencias, pacientes con más de 20 años trasplantados. Afortunadamente en nuestro país tenemos una sobrevida de ese injerto por encima de un 90%, es decir, que es un gran logro. Bastante alto. Es el tratamiento ideal entonces, el trasplante después que el riñón está dañado. Claro, porque el paciente vuelve otra vez
a estar insertado en la sociedad. Además, económicamente le sale más barato al Estado que mantener un paciente en una estructura de hemodiálisis. La terapia que usted conversaba ahorita, doctor, que se va a tratar en el congreso que ustedes tienen el mes que viene, las terapias de sustitución, usted decía, o de renovación, no recuerdo, ese tema interesante que usted mencionaba. Sí, va a ser la terapia, lo que llamamos todo lo que es la hemodiálisis, ¿verdad? En sus diferentes modalidades o subclasificaciones dentro de lo que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, pero también lo que llamamos la terapia de sustitución o terapia lenta, que son para algunos pacientes que están en shock séptico, algunos pacientes que tienen algún tipo de problema muy grave, que afortunadamente vamos a tener en nuestro país unas modalidades de máquinas que se van por decir así, a inaugurar o a presentar en el marco de este evento, que ya va a estar acá en nuestro país con las últimas innovaciones terapéuticas para poder subsanar algún tipo de patología que la diálisis convencional no logran resolver. Porque se ha avanzado mucho tecnológicamente en el área, en esta área. Así es, realmente sí. Tenemos estas máquinas que son una gran maravilla. ¿Y cuál es el país perdóname Dori, cuál es el país que sigue que está en la vanguardia? ¿Estados Unidos? Estados Unidos y obviamente los países europeos. España tiene una gran casuística. Europa es el principal país en el mundo en cuanto a la terapia de trasplante, y Estados Unidos con esas máquinas es el que lleva la supremacía. ¿Y dónde se usa esa máquina? ¿Ya en la mayoría de los países o aquí en Latinoamérica todavía no está muy introducida? Todavía en Latinoamérica sí hay países que lo tenemos, y aquí en el país tenemos esta máquina. Perfecto. Tenemos, si me permite, quizás en Sedimat, en el HOMS, en Plaza Salud, tenemos este tipo de máquinas y otras instituciones que tienen ese tipo de máquinas. Todavía los costos son más altos por los insumos y el aspecto tecnológico que conlleva esto, pero es una forma de realmente solucionar un problema de salud a nuestra población. ¿Y quién es el experto que va a hablar de eso en el Congreso, doctor? Hay muchos expertos en esto, el doctor Giuseppe Remus y el doctor Claudio Ronco, que fue el que ideó ese tipo de terapia. ¿De dónde es ese doctor? Italiano. Sí. Porque dos grandes expertos italianos estarán entonces en este congreso, que estamos casi en la parte final del programa. Entonces reitérenos, doctor, la fecha del congreso, cómo los médicos pueden acceder para participar en esta actividad científica interesante. Perfecto, este es nuestro 10º Congreso Latinoamericano de Injuria Renal Aguda. Es la gran ventaja de esto es que vuelve a nuestro país dentro de 30 años, porque es rotativo, y dentro de 30 años es que va a volver a nuestro país. Por tanto, la importancia de este evento para que la clase médica pueda participar, aprender de las innovaciones terapéuticas de este evento. Pueden inscribirse a través de la Sociedad Dominicana de Nefrología o a través de la página web del Congreso, www.ira.com. Ahí pueden inscribirse todas las informaciones en esa página web del Congreso de Injuria Renal Aguda. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. El tiempo se termina y se termina rápido cuando las conversaciones son así interesantes. Así es. Para nosotros un gran placer realmente tenerlo aquí y desearle éxito en su actividad del mes que viene, el mes de abril. Gracias a ustedes por permitirnos esta comparecencia. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por escucharnos.